Bueno, buenas tardes. Bienvenido. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Martín, le damos la bienvenida, el agradecimiento por participar. Y bueno, y en particular al doctor Horacio Granero, que es que nos va a hablar de la inteligencia artificial generativa, un tema que nos atraviesa a todos, inclusive nos interpela en alguna medida también a nosotros los profesionales del derecho, ¿no? Que siempre pensábamos que era nuestra profesión, se veía un poco más lejana de la tecnología y hoy vemos en algún sentido que hasta en algún punto nos puede amenazar. Así que la verdad que es un tema de lo más interesante. Yo hace unos 20 años, comentábamos recién con el doctor Granero, he sido alumno de él en la carrera de especialización de Derecho a la Tecnología en la UCA. Inclusive he tenido la suerte que ha sido tutor mío de tesis, así que puedo dar muestras acabadas de su excelencia profesional y académica. Pero bueno, más allá de lo que yo opino y considero realmente, bueno, el doctor Granero es abogado y doctor en ciencias jurídicas de la UCA. Bueno, ingresó como profesor universitario en 1970, siendo designado profesor titular ordinario en 1985 y egresó en 2018, siendo designado eh, profesor emérito de la universidad, ¿no? Bueno, fue secretario académico de la UCA, director del departamento de posgrado de la misma, fundador en 1997 de la carrera de abogado especializado en alta tecnología, de la que yo le comentaba recién que soy egresado. Bueno, actualmente ejerce la profesión en un estudio propio, donde asesora empresas en temas de su especialidad y se dedica a la investigación académica. En 1987 fundó Abremática, empresa editora del Dial, y es su actual presidente, donde dirige el suplemento de Derecho de Alta Tecnología y lidera la división Sherlock Legal de Inteligencia Artificial. Fue director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente integra el Instituto de Derecho de Informática del Colegio Público de Abogados, es profesor invitado de distintas universidades de la República Argentina y del exterior, habiendo disertado en seminarios y publicado trabajos de su especialidad desde hace 40 años. Es autor de varios libros de su especialidad y participó en capítulos de tratados relacionados con derecho de alta tecnología. Bueno, la verdad, nuevamente un orgullo y un honor, doctor Granero, poder contar con usted acá en esta charla para nuestro colegio. Le cedo la Bueno, palabra. gracias, doctor Monsalvo. Como yo le dije recién, le agradezco enormemente la gentil invitación y la alegría de verlo. Realmente no sabía que iba a tener esta alegría de verlo después de sus años. Y realmente, bueno, son esas cosas gratas que pasan durante la docencia. Así que, bueno, eso es bueno recordarlo. Bueno, el tema que me comentaron que les interesaba es esto que está de última moda. De hecho, a mí me tocó estar antes de ayer en la comisión de la Cámara de Diputados, donde se está discutiendo el tema. Bueno, me llamaron junto con otros a dar nuestra opinión. Algo voy a decir de esa reunión y de cómo va la cosa. De hecho, hay 19 proyectos de ley en este momento y van a seguir llegando porque es un tema que interesa por muchos temas. Lo cierto es que creo que es bueno, y también se lo decía a los diputados, les mostré exactamente esta misma transparencia, cuáles son las dudas que presenta la regulación de la inteligencia artificial. Primero, si creemos que es necesario y por qué es necesario o no la regulación de la inteligencia artificial. Después, si es posible realmente hacerlo, porque a los abogados nos encanta todo lo que es el reglamentarismo, pero hay que ver si realmente es posible, es útil, si corresponde y cuál es la mejor forma de hacerlo. Eso es lo más complicado. Después, la conveniencia de ver la parte positiva, porque muchas veces se habla de la parte negativa, pero también ver algo de lo positivo y después, como conclusión, bueno, mostrar un poco de experiencia. Yo lo he usado y lo sigo usando. Reconozco directamente. No, ¿cuánto fue? Sí, hace 2 días me tocó presentar un libro de los que editamos en el Dial. Tuvo la autora la amabilidad de invitarme, pero me había invitado hacía como 2 meses. Y me llegó la invitación formal
el día que era la charla. Y reconozco que el libro lo había leído hacía mucho tiempo, y entonces digo, ¿qué digo? Porque ponerme ahora a leer el libro, realmente me causaba, no tenía tiempo. Entonces, bueno, metí todo el libro en el chat GPT, le dije, haceme un resumen, me salió un resumen perfecto, dije las cosas como si los hubiera sabido y realmente salió muy bien. Entonces, la experiencia, y sobre todo en el ámbito jurídico, ¿sirve o no sirve? Y bueno, una idea de alguna propuesta legislativa, no para que sea una más, ni mucho menos, pero decir qué es lo que considero que debería por lo menos tratarse. Entonces, primero que nada, lo que decía, ¿cómo sería necesario, por qué creemos que es necesario regular la inteligencia artificial? Y siempre, nadie lo dice concretamente así, es por miedo. Tenemos miedo. Miedo a que se meta a nuestras casas como si no se emitiera internet. Yo siempre digo, la única seguridad que podríamos tener es volver a la máquina de escribir. Si queremos estar completamente seguros, encerrarnos en nuestra casa, no tener teléfonos celulares, y entonces estaríamos más tranquilos que no nos roban la información. Pero como eso es imposible, vivimos con miedo. De hecho, hoy me ha llamado una ex clienta que le han robado la identidad. O sea, una persona medianamente importante y te han robado la información. Bueno, yo no me dedico a penal, lo derivé a un amigo, pero a ver, un tema difícil, arduo, complicado. Eh, daño a dejarnos sin trabajo. O sea, esto nos va a sacar el trabajo. Yo lo pensé mucho cuando en la empresa que hace 37 años que fundé, la Albremática, y en el Dial, y particularmente inteligencia artificial, que hace como 25, 27 años, algo voy a contar del tema, que estamos trabajando en el tema, y hace 4 o 5 que sacamos Sherlock Legal, que está implementado en el Dial, y elementos autónomos también. Bueno, si tuviera la más mínima duda de que la inteligencia artificial nos va a suplantar, soy el primero que lo eliminaría. Así que eso, no tengan miedo, que no nos va a sacar el trabajo. Y después, algo que no es menor, que algo lo dijo el presidente de la República en un viaje que hizo a Estados Unidos, uno de los tantos que ha hecho, pero que se reunió con los principales exponentes del tema de la inteligencia artificial en Estados Unidos, y la idea de él de promover nuestro país para que sea fuente de instalación de empresas sobre el tema. Bueno, la falta de seguridad que genera la falta de legislación, eso es un elemento que no solamente para la inteligencia artificial, para muchas otras cosas, trae serios problemas para el inversor. Si no hay reglas, difícilmente un inversor va a venir. Es como a todos nos gusta el fútbol, si mañana no hubiera, derogáramos la ley del offside, por ejemplo, y cada uno dijera que esto es offside, sería mucho más complicado. O si los arcos yo los puedo mover de ancho, hacerlos más. Bueno, si no hay reglas, no hay juego. Entonces, la regulación fue considerada positiva en algunos casos, ante eventuales riesgos, y nadie ha dicho nada. El control, vamos a hablar un poquito de los derrames petroleros, eh, la energía nuclear para usos pacíficos. O sea, eh, nadie puede negar la importancia de que haya una regulación mundial que prohíba el uso de la perdón, de la energía atómica para usos que no sean pacíficos. Y a mí se me ocurre, yo sufro todas las mañanas, 8 de la mañana, 8 de la mañana, vienen los paseadores de perros a sacar los perros. Yo vivo en un edificio de departamentos, en un piso 13, pero escucho todos los ladridos que hay de los paseadores de perros. Y a veces los he visto, a veces tengo que salir temprano y veo que tienen 10 perros, más o menos. Entonces me puse a estudiarlo encima y vi que para la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, hay una prohibición del gobierno que no pueden tener más de 8. ¿Por qué? Bueno, 8. Entonces, ¿y por qué 8 y no 9? Porque es la capacidad que tienen de manejarlos, o sea que consideran que más de eso es riesgoso por el riesgo que pueden entregar, traer, o pueden morder a un chico o algo por el estilo. Entonces, vamos al tema del derrame petrolero. Si recordamos, hace un poquito de memoria, hace unos años en el Golfo de México, la plataforma Deepwater Horizon
que es un poco el dibujito que está aquí, en un lugar se rompió en la base, a 3.000 metros de profundidad, 3 kilómetros de profundidad. Bueno, empezó a derramar petróleo, causó un daño infernal a la fauna, a la flora, y se perdió no sé cuántos metros cúbicos de petróleo. ¿Y qué pasó? Que no había submarino ni cosa por el estilo que permitiera solucionarlo. Entonces, no tenían los medios suficientes como para solucionarlo. Y en ese momento estaba Obama, y Obama sacó una resolución, que no me acuerdo exactamente el número, pero llamémoslo así, y estará dicho en otra forma, pero esta es la foto del momento en que lo dice, que prohibió a las plataformas submarinas hacer perforaciones a una profundidad mayor que la que pudieran reparar en caso de un daño. Perfecto, me parece muy bueno. Ante un riesgo cierto, una regulación inmediata. Y nosotros tenemos que recordar, y esto es bueno para el tema de la regulación de la inteligencia artificial, que tenemos una teoría del riesgo creado. Un artículo nuevo con la reforma, es una doctrina que hace muchos años que lo estamos pregonando, del servicio potencial o realmente peligroso para evitar el riesgo que pueda generar daños y que genera, para los que ustedes que son abogados, la responsabilidad objetiva. ¿Se acuerdan? La diferencia entre responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. En el caso, tengo que probarlo en la subjetiva y en la objetiva no. Si yo voy manejando un auto, se considera que es una cosa peligrosa y por lo tanto, bla. Bueno, este artículo terminó con esa planificándolo en una norma, la 1757, cuando dice que las actividades son peligrosas o no, se considera que es responsabilidad objetiva. Bueno, yo este tema lo he planteado, me ha tocado el honor también de haber sido invitado como experto en dos casos, en el caso de Belén Rodríguez y en el caso de ¿cómo se llama? La ley del olvido, en el caso de derecho al olvido. En ambos casos llegaron a la Corte y yo hablé de esta responsabilidad por el riesgo creado que podía originar, en este caso Internet y en este caso Google, por el uso de imágenes o de textos que pueden llegar a causar un daño, cuando en definitiva el que maneja esta decisión final es un robot. Entonces hay una responsabilidad, si yo he creado algo que es real o potencialmente peligroso, soy responsable objetivamente. Me acuerdo que Lorenzetti en aquel momento, en el caso de Belén Rodríguez, lo anotó, votó en contra, pero no exactamente con este tema. Bueno, pero en un caso, en los dos casos ganó el tema de responsabilidad subjetiva. Si no se probaba, no era responsable. Pero bueno, ahora tenemos esta norma. En el caso de Negri, en el caso del derecho al olvido, ya estaba este artículo, pero no se aplicó. Pero vamos a lo nuestro. El Parlamento Europeo, que regula a 20 y pico, 30 países, sacó una resolución, un reglamento que terminó de ser eh, aprobado, reformado 25.000 veces, hasta el 16 de junio aprobó un reglamento, una norma que se había hecho en abril, bueno, en junio se terminó de perfeccionar y ahora está publicado desde hace un mes y pico. Por lo tanto, ya es norma, ya es ley. Esta ley ha sido usada, aprovechada como modelo de muchos de los proyectos de ley que están en este momento en nuestro país. A veces no exactamente con una aplicación o uso como correspondería, pero no importa. Esta norma, después de mucho, se logró llegar a un consenso, pero solamente les voy a mencionar un artículo, que para mí es el más importante. Este artículo establece que define lo que es inteligencia artificial y dice, es un sistema basado en máquinas, o sea, no en personas, diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, capacidad de adaptación tras el despliegue, infiere de información de entrada que recibe, o sea, hay información que recibe, que capta, la manera de generar información, la salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. ¡Wow!
Yo lo que digo, esto es algo así como que el genio salió de la lámpara. Si ahora terminamos definiendo que esto que nos encanta jugar desde noviembre del 2022, como el chat GPT y todos los modelos que hoy día hay, bueno, ojo, que han definido que ese sistema de inteligencia artificial generativa, o sea, que ya tiene la capacidad de generar respuestas, bueno, tiene esta capacidad de ser generada por una máquina, no un ser humano, y al mismo tiempo que puede traer de inferencias y predicciones, bueno, creo que tenemos que tener cierta precaución de qué estamos hablando. Bueno, hay muchísimos estudios realizados, muchísimos, al que le interesa, hay muchísimo escrito el tema, pero pueden buscar en Google, ni quieran, y lo van a encontrar, y si a alguien le interesa en particular, estoy a disposición como para entregárselo. Bueno, en este análisis que se hizo, que lo hizo la Cámara de Diputados, la de House of Commons, eh, dijo algo que para mí es muy importante. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la gobernanza? Gobernanza, la traducción es una palabra española, pero de un uso particular, que es el buen gobierno, llamémoslo. Entonces, ¿cuál es el último de estos desafíos? Que puede ser una amenaza importante para la vida humana. Y ahí me quedé preocupado. Entonces, bueno, como dijo el doctor Monsalvo, yo no solamente he sido profesor de la Universidad Católica, sigo siéndolo, bueno, el rango que tengo ahora, no, pero fui alumno y estudié Santo Tomás, o sea, que en la UCA Santo Tomás era un poco la figura en la base en la cual teníamos que organizar, ordenar nuestra forma de pensar jurídica. Y entonces le pedí nuevamente al chat GPT que me genere una imagen de Santo Tomás que no salió para nada parecido, para nada, pero bueno, es una imagen que esté conversando con la inteligencia artificial, que le pregunte a ver, ¿qué es lo que pensaría? O sea, ¿qué es lo que pensaría Santo Tomás sobre este tema? Entonces le dije, contestame, pues yo con ChatGPT, yo tengo el 4.0 y la versión paga, llamémoslo, me tuteo, ¿no? Me llevo bien y él me contesta ahí muy bien. Contestame como si fueras Santo Tomás de Aquino, si el hombre es vulnerable ante la inteligencia artificial generativa, dándome tres opiniones favorables, tres desfavorables y tu conclusión final. Si alguno de ustedes ha leído alguna vez o sabe de la Suma Teológica, sabe que es la forma de razonar de Santo Tomás de la época, año 1200 y pico, en la cual, ante todos los temas que trataba, daba las opiniones en contra primero, después las que le contestaban y después llegaba a las conclusiones. Yo no se lo pedía, si le dije que me lo arme en esa forma, pero no sabía que me lo iba a tratar así. Entonces, primero me pone la cuestión 29, artículo primero de la parte primera de la Suma Teológica, que yo no le mencioné la Suma Teológica, que es la definición de persona. Opiniones favorables para Santo Tomás. Bueno, la mente humana refleja la capacidad intelectual y creativa del hombre, puede ser una herramienta poderosa para el progreso científico y tecnológico, tiene el potencial de mejorar la experiencia humana, aspectos desfavorables. Bueno, perdón, como dije al comienzo, todo esto ya se lo mandé al colegio y lo pueden bajar, después lo van a subir al site del colegio y lo pueden bajar, o sea, no hace falta que le interese sacarlo, si quieren sacar copias, saquen lo que quieren. Aparte, esto lo dijo Santo Tomás, no lo dije yo. Eh, Dicen, lo desfavorable, puede disminuir la creatividad y la originalidad humana, la inteligencia artificial generativa plantea preocupaciones éticas y sociales, especialmente en la privacidad. La dependencia excesiva puede traer problemas en casos de decisiones médicas o legales que puede llevar a errores. Y la conclusión, reconozco que me llamó la atención. La inteligencia artificial generativa presenta una experiencia, una herramienta poderosa y prometedora. Sin embargo, que conlleva desafíos y riesgos significativos. Es fundamental que la sociedad considere cuidadosamente cómo se integra esta
esta tecnología para maximizar sus beneficios y se mitiguen sus efectos adversos. Pero miren la última frase. Como Santo Tomás de Aquino abogaba por la búsqueda del bien común. Lo que hemos leído a Santo Tomás es cierto, su principal característica era la búsqueda del bien común. Claro, ChatGPT analizó en 175.000 millones de parámetros, lo cual hay mucho escrito sobre Santo Tomás, como muchísimas otras cosas, obviamente. Entonces, abogaba por el bien común y el equilibrio. Debemos utilizar la inteligencia artificial de manera ética y sabia para el bienestar y florecimiento tanto individual como colectivo. Entonces, es una herramienta que nos sirve para evitar la incertidumbre. O sea, vamos como abogados. Como abogados, una de las principales características que tenemos desde que nos recibimos hasta que nos morimos, porque ni siquiera cuando nos jubilamos, es solucionar casos y cómo se va a solucionar. Entonces, bueno, los algoritmos y los programas informáticos han servido muchas veces para solucionar inconvenientes. Yo creo que más de uno estamos acá, usamos Netflix y a la noche, cuando estamos con nuestra esposa, a lo mejor vemos un poco de películas. Y qué casualidad, cuando vemos películas, después nos recomienda otra y generalmente tiene que ver con lo que hemos visto. O sea que los algoritmos de búsqueda son medianamente eficientes, en otros casos no. Y me ha pasado con películas que han sido, series, mejor dicho, que han sido un bodrio, y lo he dejado en el primero o segundo capítulo, no lo sigo. Y entonces me dice, ¿por qué no lo has seguido? Dime tu opinión, me interesa que a ver qué le diga. Volvemos con la inteligencia artificial. Hay un informe de abril de este año, de Stanford, que también me preocupó. Ahí tienen la cita como para buscarlo. El 52% de los estadounidenses informan sentirse más preocupados que entusiasmados con la inteligencia artificial. De vuelta, el miedo. El miedo. En la Argentina, desde junio del año pasado, tenemos una disposición, no del todo conocida, pero muy eficiente, que fue de una jefatura de gabinete, pero un órgano que es la Subsecretaría de Tecnología de la Información, que trató este tema de cómo abordar la inteligencia artificial desde el comienzo, en el desarrollo y en la aplicación. Son recomendaciones que son para el poder, digamos, para el Estado, pero que pueden ser perfectamente utilizadas para el sistema privado también. Ese mismo año, en junio, fueron las 20, la FACA, la reunión de la FACA, la 20ª Conferencia Nacional de Abogacía, y ahí yo tuve una ponencia que, bueno, por suerte fue aprobada, hablando de algo que para mí me daba vuelta de que tenía que ser importante, que es lo que llamé los areneros regulatorios, o sandbox, que buscando doctrina extranjera descubrí que fue la mejor forma de regular temas álgidos y cambiantes como la inteligencia artificial, que es hacer como los chicos que se van a la plaza, cuando mis nietos van a la plaza y hacen castillos de arena, bueno, sandbox viene de arenero, llamémoslo, hacen pruebas y si no les gustó lo tiran abajo, o hacen un volcán, bueno, y después hacen otra cosa, o en la arena lo hacen en la playa. Bueno, probar, error y ensayo. Bueno, eso es una buena forma. De hecho, tenemos jurisprudencia del tema en Mendoza. En el 2018 se dictó una ley autorizando Uber y en mayo del 2022 la Corte sacó una sentencia definitiva porque los taxistas habían iniciado una acción contra la provincia para que se derogara la ley. Y con voto del doctor Adaro, que es el presidente de la Comisión de Informática de la FUGEFU, Fundación, no, la Junta Federal de Cortes. Bueno, él es el presidente y al mismo tiempo es miembro de la Suprema Corte de Mendoza. Y dijo, estamos frente a una especie de sandbox. Hagamos la prueba. Si funciona bien,
sigamos adelante con el tema, y si llega a no funcionar, porque hay problemas legales, sociales, genera problemas con la población, no lo dejamos. Excelente, es el único caso, al menos que yo conozco. Si conocen otro, por favor, mándenmelo, porque no tengo antecedentes de otro caso que haya habido, por lo menos en la Argentina, y que me parece que es bueno. Bueno, en el momento actual, dentro de las 19 proyectos de ley que tenemos, que son 5 del Poder perdón, 5 son del Senado perdón, 4 son del Senado y 15 son de diputados, uno de los proyectos de diputados es el diputado Martín Yesa, que es un buen proyecto que genera la regulación del sandbox directamente para la inteligencia artificial. Me parece que es un elemento que es prudentemente útil como para la solución un poco más general. Yendo en el aspecto internacional, no es menor, para nada menor, la participación, y ahí sí hay que reconocer, del gobierno en la reunión del G7, que es el grupo de los 7 países industrialmente más poderosos, que se reunió en Italia en junio y al cual fue invitado junto con otros presidentes, fue el presidente de la Argentina, y ahí se decidió el apoyo a un proceso de inteligencia artificial de Hiroshima, muy poco citado, pero sí firmado por la Argentina. Ya se había firmado en mayo del 2023, donde se establecían pautas de regulación de la inteligencia artificial. Esto se los dije el otro día a los legisladores, el martes, y les comenté, ojo, lo que van a regular, que no se contradiga con esta normativa del Pacto de Hiroshima, que ya fue firmado por la Argentina y establece un sistema no rígido, sino flexible de regulación en base al concepto de lo que estamos regulando. Cambia todos los días. Entonces no podemos regular algo estático, sino que hay que pensar cuál es el futuro. Y vamos a la profesión. De vuelta, acá le pedí al ChatGPT, con la función DALI, que es la función de poder hacer dibujos, ¿cuál podría ser la aplicación para el ámbito legal? Concretamente, ¿sirve o no sirve? ¿Para qué lo tenemos? Y bueno, yo lo he comprobado y cualquiera de ustedes lo puede hacer, porque no hace falta tener la versión paga para esto, puede ser perfectamente con cualquiera de nosotros. O ya no es solamente el ChatGPT, está el pilot de, de Microsoft, hay muchos, o sea, hay por lo menos 5 o 6 de los serios que están hoy día en boga. Copilot, perdón. Bueno, ¿para qué sirve? Para revisar contratos. Analícemelo y dígame qué considera que falta. Está bien, ojo, ojo. Convengamos que esto no tiene, aparte del derecho argentino, tiene todas otras cosas, entonces por ahí me da opiniones de temas que son de otra legislación. Aunque le diga que use legislación argentina propiamente, ha cometido errores y ni le pidamos que nos fundamente algo con derecho argentino, porque ahí sí hay muchas veces que alucina y dice macanas. Pero hay programas, bueno, yo lo sé por el caso de Sherlock Legal, que te puede hacer predictivamente la solución de conflictos, porque si yo le digo, dígame toda la jurisprudencia, todos tenemos más o menos 3,4 terabytes de información en los 37 años que tiene Algoremática. Eh, bueno, esa información ha servido para armar esta inteligencia artificial y le podemos decir cuántos fallos son favorables y cuántos son desfavorables a lo que le estoy preguntando. Redacción de documentos. Hágame un contrato de alquiler, de locación. Es mucho más probable que lo haga bien. Le doy 4 o 5 elementos, considere que es una unidad de tal característica, que el inquilino tiene que aportar, pagar tanto y con una indexación tal o no, o lo hago en dólares. Bueno, investigación en temas complejos. Acá les cuento un caso que me ocurrió hace exactamente 2 meses. Yo a esta altura
convengamos que no ejerzo tanto, pero bueno, vivo en un edificio, en un consorcio en el cual somos pocos abogados. Bueno, siempre hay alguien que me viene y me pregunta algo cuando es algún tema del consorcio. Y en este caso es un señor que tenía este problema. Nosotros en el edificio, del primer piso al noveno, cada uno tiene una cochera, y del décimo para arriba tenemos dos cocheras. Entonces, como generalmente no tenemos dos autos, la segunda cochera la alquilamos. Y este señor estaba preocupado porque se había enojado con una copropietaria, y la copropietaria le había dicho, no, vamos a llamar a una asamblea, y en la asamblea el reglamento de copropiedad prohíbe alquilarle a gente que no sea del consorcio. Bueno, entonces me pregunta y me dice, doctor, ¿me puede ayudar? Hay una asamblea que se llamó para esto y yo no puedo dejar de alquilar. Yo hace 40 años que alquilo, nunca ha habido problema. Y bueno, no se preocupe. Bueno, me puse a buscar en el dial jurisprudencia, y toda, ni una en contra, toda la jurisprudencia que encontré era jurisprudencia que decía el reglamento de copropiedad, y sobre todo después de la reforma, es una norma que está hecha para evitar conflictos entre las partes, entonces hay que tratar de cumplirlo, bla. Entonces no se puede negar uno al reglamento. Entonces le pregunté al chat, dame argumentos por los cuales podría ser válido que una persona que hace 40 años que alquila y el reglamento no lo deja. Al cuarto de segundo me contesta diciendo, pero Horacio, me dice directamente, pero si hace 40 años que está alquilando y nunca ha tenido problema, y nadie se ha metido por la calle a raíz del problema de que haya alquilado, ¿cuál es el tema? Si para el derecho argentino, me pone, el daño es la medida de la acción. Si no ha habido daño, no le pueden reclamar, por más que el reglamento lo diga. Entonces se lo dije, y le digo, mirá, en fin, se me ocurrió tal cosa. Entonces me parece que esta posibilidad, tal cosa. Ustedes saben que ganó, en el, lo dijo muy fervientemente en la asamblea, que fue online, en Zoom, y lo ganó, porque los convenció. Es un argumento que a mí no se me había ocurrido. Tengo que reconocerlo, con 55 años de abogado, a mí no se me había ocurrido. Y me dio un dato, está bien, lo verifiqué, no es una cosa, ¿qué más le puede decir? Sí, pero el reglamento dice otra cosa. Bueno, está bien, iníciame un juicio, vamos a ver si en un juicio van a ganar o no van a ganar. Entonces, que puede haber riesgos, y sí, desde ya, el caso de que pueda alucinar. El caso de Avianca fue el caso más grande. Fue el caso en el cual un abogado americano inició un juicio contra Bianca porque habían perdido las valijas, no sé qué, de su cliente, y le dijo directamente, sí, sin imagen, redactame una demanda contra una empresa de aviación por la pérdida de las valijas. Y le mandó una demanda con fallos, citas de Lexis, Westlaw. Cuando le traslado la demanda, el abogado de la contraria, ni corto ni preciso, le dice, sí, muy lindo, pero estos fallos no existen y esta normativa que citan no es real. El juez lo llamó al abogado y le dijo, bueno, acredíteme de dónde sacó estos fallos. Y tuvo que decir vergonzosamente que lo había sacado del chat GPT. Esos fallos fueron inventados, es conocido el tema, ¿eh? Fueron inventados por el chat GPT, y a mí me ha pasado con artículos del Código Civil, en caso de una donación de un departamento a hijos, que me citaba el derecho de eh, no retroventa, algo para el estilo, un derecho español, y citaba como artículos del Código Civil argentino, y era un derecho extranjero, o sea que, ojo, porque tiene alucinaciones es por decir macanas. Después, genera una demasiada excesiva dependencia de la tecnología. Nosotros estamos acostumbrados a que lo que dice el Excel es palabra santa. Entonces, nunca se equivoca. Si a mí me hace un cálculo extraordinario con todas las fórmulas que le queremos poner, lo doy por válido, no lo reviso.
hay veces que puede tener algún problema. Y con este caso en particular, esto recién empieza. No sé si en algún momento podrá ser mucho más eh, prolijo, pero hoy hay que tener cuidado. Problemas de privacidad y confidencialidad, no cabe ninguna duda. ¿Cuántos juicios están ligando ya a OpenAI, que desarrolló ChatGPT, por haber usado datos no autorizados y que han servido para la base de datos que hoy día estamos aplicando? Falta de transparencia, los programas que no se sabe cómo han sido desarrollados, lo que se llaman cajas negras. Esto es un tema. ¿Y qué pasa si llega a haber un error de este tipo? ¿Quién es el responsable? ¿El desarrollador del chat GPT, el que lo aplica? Y no, siempre es una herramienta, y como herramienta es como si yo en la máquina de escribir, cuando empecé mis primeros años de profesión, en el año 1970, usaba una máquina de escribir que era la misma que usaba mi padre. Eh, la Lexington que usaba mi padre la usé yo. Y hasta que llegó a la máquina eléctrica y después el sistema de hoy, ¿qué le voy a dar la culpa al que escribió, al que inventó el Word porque hice una demanda que estaba mal? Evidentemente, eso no puede ser. Entonces, yo tengo la duda y quise averiguar, de nuevo, que me genere la imagen, está preparada para determinar qué es lo justo. Y ahí es donde viene el tema. Ya que es tan generativa, puede decir qué es lo justo y lo injusto. Y bueno, sabemos que en comprensión de texto tiene limitaciones. O sea, sabe decidir cuál es la palabra que viene después, cuál es el concepto que viene después de lo que yo estoy pensando. Pero que significa que esté entendiendo lo que le he dicho, por lo que yo sé de programación, no lo que yo sé, sino que he visto con los técnicos que trabajan Python especialmente, es muy difícil que lo sepa. Interpretar la ley, sabemos bien lo que hemos estado en los dos lados del postrador, que interpretar la ley no es tan sencillo y puede interpretarse de forma distinta. Que puede haber sesgo es un tema famoso que se le critica a la inteligencia artificial y depende cómo se haya cargado. El caso Compass fue un caso muy conocido en Estados Unidos, un sistema que usaban los jueces de penal, creo que en San Francisco, donde determinaba si una persona le podían dar o no la libertad condicional en caso de un delito. Y a una persona que había robado un auto no le daban libertad condicional. Y entonces apeló. Y el juez dijo que había utilizado el Compass. El Compass era un programa que decía, veía una cantidad de datos, esa persona cómo era, cómo había actuado hasta ahora en su vida y cómo podía ser un poco el futuro, y que entonces era muy probablemente que reincidiera y por lo tanto es conveniente que quede detenido, no le daban la libertad condicional. Bueno, apeló y la Cámara dijo, yo no le puedo llamar al fabricante de Compact, que es una empresa privada, que me muestre qué es lo que hay adentro y lo condenaron. Bueno, este fallo sufrió la discusión y digamos, la normativa doctrinaria más grande que he visto en mi vida de Harvard, diciendo que esto es una aberración. De hecho, creo que lo han sacado ya el sistema de uso por esto, porque, claro, esta persona era de etnia negra, vivía en el Bronx, etcétera, etcétera. Entonces, si esta persona tiene estas características, es muy probable que vuelva a robar. Bueno, esto evidentemente es un sesgo que hay que tener muchísimo cuidado. Transparencia y explicabilidad, bueno, justamente, creo que todos los que, en mi caso me toca por fabricar un programa de inteligencia artificial, tenemos que tener la capacidad de poder explicar cómo se ha desarrollado. Y entonces, yendo al aspecto ético y moral, que podría ser si es justo o no una resolución, y sabemos, al no ser persona, que carece de capacidad de razonamiento moral que solamente lo tiene una persona. Ahora, ¿estamos seguros que es así? Yo les voy a contar un caso que me ocurrió siendo secretario civil, hace de esto 40 años.
No existía, por supuesto, inteligencia artificial, ni mucho menos. Pero el caso era así. Una señora, la viejita, tenía dos sobrinas, una buena y una mala. La buena que la cuidaba, la atendía, le daba los remedios, la sacaba a pasear. Y la mala, malísima, la insultaba, se reía de ella. Bueno, un día fallece y esta señora había dejado un testamento. Cuando se inicia la testamentaría, ¿a quién le toca? ¿A qué secretaría de la capital federal? A mí. Entonces, yo tuve que abrir el testamento y citar a los que se consideraba que eran los herederos, que eran los legatarios, perdón, que habían sido designados en el testamento, que era la sobrina buena y la sobrina mala. Toman los abogados. Entonces, abrí el testamento y en el testamento lo primero que veo es que a la mala le había dejado un departamento. Bueno, y a la buena le había dejado una cajita de plata de 15 centímetros de largo por 5 de ancho y unos 5 centímetros de profundidad, nada más. Entonces, perfecto. Veo la caja, la veo pesada, la abro y estaba llena, pero no repleta de monedas de oro, que significaban fácilmente, si a ojo de buen cubero, 5 o 6 departamentos. El abogado de la mala dice, perfecto, le dejó la caja, pero no el contenido. Por lo tanto, el contenido hay que repartirlo entre los dos. Por supuesto, el abogado de la buena se negó, pase autos a resolución. ¿A quién le tocó resolver? A mí. Bueno, tuve que pensar que había querido decir la vieja, perdón, la causante en este caso. Entonces, llamé a audiencia, tenía que pensar, hacer tiempo. Tenía muchos otros casos, no solamente este. Bueno, y entonces se demostró que la buena era realmente buena y la mala era un desastre. Y tengo que resolver y resuelvo que la idea de la señora era dejarme la caja con las monedas. Se lo llevo al juez, al doctor Julio César Benedetti, el abogado civil 2, Secretaría 4, Talcahuano 490, y me dice, doctor Granero, ¿está seguro de lo que me trae? No, doctor, no tengo la más remota idea qué es lo que la señora quiso decir cuando dijo esto. No le puedo preguntar, obviamente, pero bueno, intuyo que sé. Bueno, yo lo había avisado, lo firmó, salió la sentencia, obviamente el abogado de la mala apeló inmediatamente, va a Cámara, y Cámara, no me acuerdo qué sala era, por sus fundamentos se confirma la sentencia. Bueno, fantástico. Cuando viene todo este chiste del chat GPT, le hice lo que se llama un prompt. Esto es lo que recomiendo que aprendamos a hacer. Le conté todo. No le pregunté qué pasa en el caso de una asociación. No, no, no. Le dije toda. Hola, chat, deseo que actúes como un especialista en bla, bla, bla. Y le conté todo hasta que la viejita y cómo era y dame la solución. Y acá sí que me corrió un frío por la espalda, porque esto es textual lo que me respondió. No les miento, en un cuarto de segundo. En el contexto del derecho argentino, el testamento plantea una cuestión interesante, relacionada con la interpretación de la voluntad. La interpretación del testamento debe hacerse buscando la intención del testador más allá que el sentido literal de las palabras. Yo no lo escribí esto, no lo escribí. Se trata de un legado de cosas ciertas y determinadas. El caso que describes, me tutea, en el caso que describes, la testadora especificó la cajita de plata. Se entiende que todo lo que es de la esencia de esa cosa la sigue, a menos que el testamento resulte otra cosa. Esto parece sacado de un tratado de derecho sucesorio, de Borda. Análisis del caso. Se basa en la idea del contenido de un objeto legado, sigue la suerte del objeto del mismo. Consideraciones adicionales. Es relevante considerar cualquier... En conclusión, parece razonable concluir que tanto la cajita como su contenido formaban parte del legado a la sobrina que cuidó la testadora.
reconoce el posible intento de la testadora de compensar a la sobrina por su cuidado y atención, viendo el valor significativo del contenido como parte del reconocimiento de sus esfuerzos. Yo dije, la flauta. En este caso, cuando di esta charla, otra vez esta charla con este ejemplo, en aquel momento éramos pocos, era especialistas y éramos más o menos unos 10 personas. Uno levantó la mano y pensé que me discutía la decisión. Me dice, doctor, ¿usted generó la imagen esta de la señorita que mira de forma pícara? Sí, lo hizo el chat GPT, Dalí. ¿No se da cuenta que tiene 3 brazos? Dije, tiene razón. Bueno, tiene errores el chat. O sea, esto es para decir que no por coincidir conmigo. Bueno, lo cierto es que llega a una decisión que a mí particularmente me preocupó. Entonces dije, la inteligencia artificial, esto lo había pensado un tiempo antes, hay que pensarlo para ver si sirve para los abogados prácticamente. Bueno, le hago una historia muy rápida. La idea a mí se me ocurrió habiendo ido hace 20 y pico de años con mi esposa a Francia. Bueno, fuimos al Louvre. Yo quería conocer la Gioconda, que casi no la puedo ver porque estaba llena de japoneses adelante sacando fotos y encima muy chiquita. Bueno, la vi de lejos, pero yo quería ver el Código de Hammurabi. Reconozco que desde la facultad para mí era muy importante. Y bueno, el código fue escrito hace 3.000 años, son 282 sentencias que están en esta piedra dorita que está acá, de las cuales 37 se refieren a pena de muerte. Ojo por ojo, diente por diente, el que mata a otro debe ser eliminado, si matan a la mujer, a mi mujer hay que matarlo a él y a la mujer. Bueno, si un arquitecto hace una casa y la casa se viene abajo y lo mata al dueño de la casa, hay que matarlo al arquitecto. Bueno, 37. Lo cierto es que la piedra como tal tiene agujeros, está rota. Pasaron 3.000 años. Entonces, hay algunas leyes, sentencias, que son inconclusas. Dice la ley 92, si ustedes pueden bajarse el código de Hammurabi, lo buscan en Google, hay millones, en español, en castellano, por supuesto. Y la ley 92 van a ver que dice así: si un negociante prestó a interés trigo, y no dice qué pasa, no dice cuál es la conclusión, qué le va a pasar al que prestó y no se le devolvió. Bueno, entonces usamos reglas econométricas. Obviamente las computadoras eran muy distintas hace 25 años que ahora. Se usaron distintos sistemas R cuadrado, bueno, retrosimulaciones, toda una cantidad de elementos que sirvió, que el equipo lo hizo, no lo hice. Pero lo cierto es que aplicamos ese producto, queríamos saber si la ley 92 era o no pena de muerte. Primero quise averiguar con los casos reales, a ver si decía los que eran pena de muerte, si eran pena de muerte o no. Y nos dio una eficiencia del 98,5%. O sea, analizamos las palabras previas y las palabras posteriores, y si decía trigo, era muy probable que no fuera pena de muerte, pero si en vez decía robo, hurto, asaltar, era pena de muerte. Bueno, entonces analizó las palabras previas con estos cálculos econométricos y llegó a conclusiones en base a esto. O sea, predijo qué es lo que faltaba. Y entonces podemos decir que se puede llegar a decir que la ley 92 dice que no corresponde pena. Ahora, como el caso de la vieja, perdón, de la testadora, no le podemos preguntar a Murabi qué quiso decir con la ley 92, porque obviamente no nos va a decir y ni podemos mirar, no hay un backup del código de Hammurabi, que lo único que hay está en el Louvre en el primer piso, o sea que no hay otro. Entonces, para ir cerrando, ¿qué considero? Y le pregunto al Copilot ahora, no le pregunto a ChatGPT, ¿qué considera que un joven abogado recién recibido puede hacer para mejorar? Y bueno, me va a responder una cantidad de cosas que también me llamó la atención. Responder rápidamente los correos electrónicos, por ejemplo. Se sabe que hoy día lo manejamos con correo electrónico, con WhatsApp.
formación continua, esto es muy bueno para los colegios, honestidad con los clientes, aceptar las derrotas, me dice. Dije, upa, acá tiene razón, cómo uno aprende de los juicios perdidos, compromiso, y buscar un mentor, alguien que me saque de vuelta la duda ante algo que no sé cómo solucionar, que es lo que poco considero que es inteligencia artificial. Bueno, en el caso del dial, esto no es hacer propaganda, sino que es decir lo que conozco, ¿no? Por ejemplo, si yo busco responsabilidad de buscadores de Internet, me va a traer los fallos, que son 166. Pero si yo le digo, buscámelo los casos similares, si encuentro uno que realmente es el que me sirve, me va a hacer un análisis, trending topic, cuáles son las palabras que más se utilizan y aparecen, y me aparecen los fallos más pertinentes al caso que estoy buscando. Y bueno, en una aplicación de las que tenemos, esto no está comercial, sino que esto es un tema, se usa más B2B. Si yo le pregunto, por ejemplo, si Google es responsable por daños que pueden producir la búsqueda de un usuario, me va a decir en un 40% que es responsable y un 60% que no es responsable. Analiza toda la base de datos y en cada caso, este es un acuerdo que hicimos con OpenAI hace como 3, 4 años antes del chat GPT, y ya nos dice, no, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia establece que la responsabilidad es subjetiva. Bueno, entonces, contestando la pregunta, ¿será posible encontrar un Aladino que vuelva a colocar el genio en la lámpara? ¿Es necesario regular? Para algunos no hace falta, directamente. Yo lo he escuchado en las reuniones estas de la comisión, una que hubo hace 15 días y otra la de antes de ayer. No, directamente no regulemos nada, todo está suficientemente ya regulado. Si hay un problema de autos y el auto choca, el seguro lo va a cubrir. Si yo contrato por la empresa a gente en forma tendenciosa, con sesgos, será responsable por haber utilizado mal la herramienta, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando me toca hace 2 días explicarlo, si le interesa, ahí está en YouTube, después la versión de mi parte, hablé 13 minutos, no mucho más, me dejaron más que esto, pero yo tuve que responder primero, formalmente no hay inconveniente. ¿Por qué digo formalmente no hay inconveniente? Yo soy uno de los miembros responsables de la ley de firma digital, la 25506, que ahora tuvo una reglamentación esta semana, un cambio. Y fue un error. En vez de haber aprovechado una ley uniforme de la que había en ese momento, se quiso sacar una ley propia. Y el Congreso no estaba con las facultades delegadas suficientes y tuvo que poner en el último artículo, se invita a las provincias a adherir. Y muchas provincias no adhirieron, sacaron su ley propia. Bueno, acá en este caso es distinto. Tanto el inciso 18 como 19 del artículo 75 de la Constitución habla de las facultades que tendría para el avance en el conocimiento, la tecnología, la ayuda a las inversiones extranjeras si vienen a hacer declaraciones impositivas, una cantidad de cosas. Lo cierto es que hoy tenemos 19 proyectos, hasta el día de hoy, ¿no? Hoy, mañana no sé. 14 4, perdón, no 14, 4 en senadores y 15 en diputados. Y bueno, y acá habrá que analizar, y esto es muy bueno para investigar, es excelente para investigar, sobre todo cuando son jóvenes, no a la edad nuestra. Y bueno, ver el modelo europeo se basa casi todo en la teoría del riesgo que ya hemos comentado. Pero esa teoría del riesgo en alto, medio y bajo, prohibiendo ciertas actividades, creo que en el caso nuestro no va, porque nosotros tenemos una teoría del riesgo con el 1757 que ya dijimos, y bueno, en cada caso será el juez el que determinará si conviene o no conviene la aplicación de la inteligencia artificial en este caso. Y aparte es un modelo enormemente sancionatorio. Los que cometen errores en esto tienen unas sanciones terribles, monetariamente muy caras, con lo cual está ahuyentando la inversión.
¿Cuál sería la mejor forma? Considero, y con esto voy cerrando, un soft law o un derecho indicativo que busque una forma de regular algo que no sea tan específico, sino tratar de, sobre todo, modificar, en el caso del Código Penal. De hecho, hoy me consultaron un proyecto que hay de regular la pornografía infantil cuando es aumentada con inteligencia artificial la pornografía. Eh, bueno, eso es distinto. O sea, si la inteligencia artificial sirve para repotenciar un delito, es otra cosa. Eh, y después el órgano de control. Este es un tema muy importante. Que no sea el que determina si es aplicable o no el Estado. El Estado sea Poder Ejecutivo, Legislativo, sí, el judicial, eh, porque creo que es mejor hacer un tipo ONG o un sistema como el sistema inglés, que es mejor. Y ver la parte positiva, y esto es un poco al final. Dicen que lo dijo Sócrates, como Sócrates no escribió nada, no tengo idea si lo dijo o no, pero dicen que lo dijo. El secreto del cambio es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir sobre lo nuevo. Ya lo tenemos, bueno, aprovechemos, apliquémoslo. Este caso de la testadora y las dos hijas, las dos nietas, las dos sobrinas, y el caso de la cochera y tantos casos, usémoslo, pensemos que es posible, podemos buscar antecedentes legales. Eh, entonces, hacer una propuesta legislativa que sirva, y sí, pero algo mucho más light, que fomente la innovación, que pensar en este órgano de contralor autónomo que no sea del Estado. Me parece positivo el tema de los sandbox o espacios controlados de prueba. Y como conclusión, a mí siempre me gustó este ejemplo y logré, esto se lo hice hoy, esta mañana, de decirle a ChatGPT con Dalí que me haga un dibujo, una imagen, y lo logró por algo que aprendí de Harvard. En Harvard se dice un ejemplo que se hizo famoso de que si tú te encargas de promocionar taladros eléctricos y le dices a tus vendedores que hagan las características mejores del producto, no tenés que estar diciendo que tiene un lindo estilo, un lindo modelo, que está aislado, que la batería dura mucho, etc. No, qué buenos agujeros que realiza. Y para que los buenos agujeros los realice, tienes que ponerle la mecha que corresponde. Entonces, el problema quizás está en vos, en poner mal la mecha que hace la perforación y no en el taladro. Entonces, pensar que estamos con una herramienta de vuelta, una herramienta, no es un fin. Y como herramienta hay que saber utilizarla. Y si queremos concluir, de vuelta le dije que me haga un dibujo, mi palabra sería esta: tomemos la inteligencia artificial generativa como un copiloto, nunca como un piloto automático, nunca como un piloto automático. Hace una semana tuve la suerte, me invitaron a una reunión en la cual había un piloto de línea aérea transnacional, y le dije, decime, ¿es cierto esto que se dice que el piloto automático de los aviones se utiliza durante todo el viaje y que solamente los pilotos usan el minuto 50 cuando arranca y el minuto 40 cuando aterriza? No sé si me lo dijo para quedarme tranquilo o qué, me dice, no, son macanas. Nosotros tenemos que estar siempre con las manos en el volante, mirando todas las instalaciones y teniendo cuidado de los eventos que pueda hacer. Eso de piloto automático directamente y que podemos salir a caminar, y no es así. Puede ser, pero en este caso sí estoy convencido. Tener una buena capacidad de control, porque en definitiva, a la pregunta que hicimos al principio, ¿nos va a reemplazar la inteligencia artificial? No, estoy completamente convencido que no, por más avanzada que sea. Sí nos va a reemplazar aquella gente que aprenda a usarla como corresponde, como el taladro, y a otros no lo aprendamos lo suficiente. Por lo tanto, en ese caso, sí es probable que nos llegue a, a, a reemplazar. Bueno, con esto creo haber terminado en tiempo y dejo de compartir
y estoy a disposición de ustedes de las preguntas que deseen. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. doctor Granero. Bueno, las preguntas que tengan para hacerle es la oportunidad. No sé cómo quieren hacer, levantar la mano por el chat, lo que sea, o si no, bueno, si no quedaron tantas dudas. Bueno, parece que ha sido bastante convincente, doctor Granero. Bueno, Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué ¿Qué tal? tal, Buenas tardes. doctora Clepach? ¿qué ¿Cómo tal, están? Marcela? Muy bien. Bien. Yo le quiero hacer una pregunta, porque yo justamente se me planteó este tema porque estoy haciendo un tramo pedagógico profesional y todo en la universidad. Y los profesores ante determinados trabajos se dieron cuenta que los alumnos habían usado el chat, que yo no sabía qué era. Entonces pregunté qué era, pues yo ya soy vieja, también soy de la otra camada. Para explicármelo más fácil, el profesor me dijo, no sé si es cierto, por eso le pregunto a usted, me dijo, nosotros nos damos cuenta cuando los trabajos están hechos con el chat, porque el chat no aporta sentimientos en el relato. Yo me quedé con eso, como que era, porque yo le dije, pero, porque dice no, porque algunos decían sí, se da cuenta que lo hizo con el chat, otros que no. Y coincido en esto que después que aprendí que existía un chat de inteligencia artificial, lo empecé a consultar para hacer también mis trabajos. Y me aportó un montón de herramientas para que yo pueda armar el trabajo que tenía que entregar y que fluya todo más fácil, más en las materias que no son mi especialidad. Pero bueno, lo que dijo él es, nosotros nos damos cuenta porque el chat no tiene sentimientos cuando relata. Digo, por ahí Oh, puede servir, no sé si es así, podría servir un poco también para el derecho, que en algunas cosas mira, podría ser que no se pueda aplicar tan mira, fuertemente, ¿no? mire, doctora, yo creía lo mismo hasta que hice el caso de la testadora. Cuando le pregunté qué era lo justo, no lo legal, y me da todos esos argumentos, más allá de que me lo dijo, les aseguro, en un cuarto de segundo, y me dice, ¿y el por qué? Está bien, sin citar leyes, pero en cierta forma diciendo, hay que entender que cuando es un legado de cosas ciertas, es con el contenido, con toda una cantidad de temas que no lo había pensado en aquel momento. Yo creo que el fundamento que yo hice la sentencia, bueno, en aquel momento, y al día de hoy también, los secretarios hacíamos los interlocutorios, y eso la hice yo, la tengo que buscar, pero yo tengo copia de todo lo que hice, así que de algún lado debe estar. Seguramente no puse esto, y lo hubiera puesto, que el legado de cosas ciertas, lo principal, lo accesorio sigue lo principal, etc. Entonces, hace pensar, pero más allá de eso, que forma parte de lo jurídico, está el tema diciendo, es más justo, lo dice la resolución. Entonces, a ver, no es que yo sea atomista, sí, he estudiado Santo Tomás de Aquino, pero y estoy convencido de que el único que tiene sentimientos es el ser humano, hombre, mujer, es el ser humano, no puede tener sentimientos una máquina. Pero cuando me da argumentos que son de sentimiento, justamente lo justo, nada más ni nada menos que lo justo, y me hace dudar. No es que haya un enanito ahí metido adentro, pero ha analizado 175.000 millones de parámetros que yo reconozco que a esta altura de la vida no tengo ni ganas ni tiempo para leerlos ni estudiarlos. Entonces, y bueno, hay otra gente que ha dicho que lo justo es esto. O sea, ojalá lo hubiera tenido, me hubiera ayudado, hubiera sacado la resolución en vez de un mes después, lo hubiera sacado antes, porque hubiera dicho, opa, esto me hizo pensar. Ahora, ojo, de vuelta, copiloto y no piloto automático. Tengo que tener la suficiente cabeza y conocimiento para no decir que me estoy metiendo, como en el caso de Avianca, en un tema mucho más complicado y que a lo mejor hasta cometiendo un error que es citando fallos que no corresponden. Doctora Analía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Yo le tardes. quiero preguntar si tiene algún conocimiento o ya algún fallo en relación a quién pertenece el contenido que nos da ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias. Porque, Mira, ¿quién lo sí, sí, hizo? sí, sí, A sí, ver, sí. Ha habido casos, no acá en el extranjero, y eso te puede buscar y lo vamos a encontrar seguro. Yo estoy convencido, si ustedes vieron en esta transparencia, si después si la piden, lo pueden ver, que yo le he hecho copyright a cada una de estas fotos que presenté. Porque la hice yo soy el dueño. Usé una herramienta, y vuelta, estoy convencido de lo que estoy diciendo. Usé la herramienta de inteligencia artificial para hacer ese dibujo. El que le dijo, yo tengo en cada caso lo que le quise decir al chat para que me genere esa información. Le dije, imagínate esto que hice hoy, ¿sí? Y hasta podemos hacer, comparto y les muestro el pedazo. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Total, si no sale, no sale. A ver, eh, un segundito. Vamos a tratar de entrar en el chat GPT y a ver, acá está. Y estoy entrando. Ahí estoy entrando. Ahí está pidiendo la contraseña. Ahí estoy entrando. A ver el pedido que hice hoy. Iniciar sesión. Ahí está. Bueno, a ver. Bueno, ahora voy de vuelta acá y compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Ven una pantalla ahí? sí, se ve bien. Bueno, esta es la foto que generé hoy. Y miren lo que le pedí. Hazme otra imagen en Dalí donde se muestre la enseñanza de un director de marketing de una empresa que fabrica taladros eléctricos a sus vendedores de taladros eléctricos, valorando la precisión del agujero que genera el equipo y no el taladro en sí. Esto siguiendo la frase que dice que te importa mucho más el agujero que el taladro. Eso fue lo único que el profesor de Harvard. Yo en base a eso le pregunté esto. Y este es el dibujo que me hizo, que lo copié y se los agregué. O sea, esto no lo hizo por sí el chat GPT, lo hice yo. Yo le pregunté esto. Y en base a esto, con estas herramientas, con el chat GPT y el DALI, que es el programa que genera imágenes, generó esta, esta imagen. Entonces, yo estoy completamente convencido de eso. Lo que no puedo hacer es hacer cosas que no diga con qué los he hecho. Esto sí, estoy transgrediendo la lealtad, llamémoslo. Y ha habido un caso esta semana de un superior tribunal, creo que la Suprema Corte de Colombia, donde se habla de un juez que usó inteligencia artificial para un fallo y dijo que el fallo lo confirmaba, lo ratificaba, pero da toda una enseñanza de cómo hay que hacerlo con cuidado e indicando las herramientas que ha utilizado. Bueno, estamos avanzando en el tema. Y yo creo, doctora, que en esto creo que va del lado nuestro. Primero, que no se puede registrar algo a nombre que no sea persona, que eso está en la ley. El único autor es el ser humano. Entonces, entiendo que no puede ser por ese lado.
Pero por otro lado, esto, en la medida que lo consideremos, el día que lo dejemos de considerar herramienta, estamos perdidos como humanidad. No cabe duda. No sé si le he contestado. Sí, sí, lo que también he escuchado que hubo muchos líos porque, por ejemplo, toman la voz, no sé, de Shakira y hacen con inteligencia artificial y se Bueno, hacen una canción con la voz de Shakira que, no sé, que sea un malambo, que diga tal cosa. bueno, Entonces, claro, en realidad es una creación de uno, pero Shakira va a decir, yo no quiero que haya una canción de malambo con mi voz. Ahí trae... ahí está, hay otro interés que están utilizando. Es como un libro, si usted ha editado un libro y están usando temas suyos y no dicen que es suyo, aunque la otra persona use el chat GPT, está haciendo un plagio de su libro. Y en este caso están haciendo un plagio de la voz. Y ni que hablar el tema penal de casos que esta semana se han visto de una persona que lo han detenido y tenía con un colegio, tenía fotos de chicos y desnudaba a las chicas. Bueno, todo un desastre. Bueno, todo eso está hecho, bueno, el responsable es el que lo hizo, evidentemente. Y ni que hablar de los derechos que tiene cada uno y los menores en particular que tienen protecciones no solamente nacionales, sino internacionales muy fuertes, que hay que tener mucho cuidado. No, que esto es una herramienta peligrosa. Esto lo digo lo mismo y se los dije a los legisladores ayer, antes de ayer. Yo a un nieto mío, tengo nietos de 14 años y tengo nietos de 5 años. A mi nieto de 14 años le puedo pedir que me ayude con el taladro, no tengo ningún problema. No a mi yerno, pero sí a mi nieto. Y a mi nieto de 5 años no se le daría ni loco. Entonces, ojo, es una herramienta que hay que ver a quién se lo da y cómo bueno, corresponde en la regulación analizar a quién lo vamos a usar, cómo lo vamos. Bueno, es un tema, es todo un tema. Por eso que me parece apasionante este tipo de actividades, sobre todo de que sean todos colegas, porque no siempre tengo el gusto de hablar todo con colegas, en que se generen en los colegios de abogados investigaciones y trabajos. Lo hacíamos cuando con el doctor Monsalvo estábamos en la carrera, bueno, investigaciones y tesis. No me acuerdo, Horacio, tu tesis de qué fue. De medios de prueba electrónicos y digitales. Ah, bueno, ahí tiene. Bueno, o sea, el avance en el conocimiento, yo siempre me acuerdo cuando terminaba el tribunal de tesis, cuando no era director de tesis, sino que formaba parte del tribunal de tesis, le decía, ¿y cuál es el avance en el conocimiento? Porque la gracia está en eso, o sea, cómo se avanza. Y en los institutos que tienen ustedes en los colegios, hagan eso, hagan trabajar a los chicos y a ver cómo se considera avanzar. Esa pregunta de la doctora de Analía, ¿de quién es propiedad intelectual? Y bueno, yo tengo una idea, pero qué sé yo, a lo mejor hay que pensarlo un poco más profundamente con un especialista en derechos intelectuales, a ver, como lo dice, de acuerdo con la legislación. ¿No convendría cambiar un poco, modificar la ley que tenemos? No digo la 11723 solamente, sino una cantidad de normas para adecuarlos a la realidad de esto. Pero yo no me olvidaría del tema de que es herramientas. No nos vayamos de ahí. ¿Mm? Bueno, doctor Gonzalo, ¿Alguna otra consulta más? ahí Doctor tiene, Ramiro. bueno, en el mismo flyer está mi dirección, abierto a la respuesta de lo que quieran, cualquier duda que se les ocurra, estoy a su disposición para que lo usen. Y si querés subir también a este chat, poner el flyer y que ellos lo bajen, bueno, como quieran. Esto Muy bien. manejalo como quieras. Perfecto. Doctor Granero, nuevamente muchísimas gracias por su generosidad. La verdad que Contrario, es, un honor para nosotros haber contado con usted. muchas gracias a ustedes. Bueno, quedamos en Buenas contacto. tardes. Muchas Hasta gracias. luego.